Muy buenos días a todas y todos. Un agradecimiento a los congresistas y en particular al senador Iván Cepeda, quien ha convocado junto con 2 senadoras más a este debate de control político. Un escenario que muestra la autonomía e independencia de poderes y la importancia de que en esa independencia se abran escenarios de aclaraciones, precisiones, preguntas, formulaciones, críticas que vayan en pro del gran propósito de la paz total. En esta intervención voy a expresar implícita y explícitamente algunas respuestas a las preguntas que se han formulado por parte del senador Cepeda, algunos asuntos generales en los cuales coincidimos en relación con la implementación, el estado de la implementación del Acuerdo de Paz del Teatro Colón y unos asuntos adicionales que se pueden profundizar por los compañeros y compañeras de gobierno que tenemos responsabilidades en la implementación de la paz. Lo primero que hay que decir es que la paz total es consecuencia y derivación de la implementación del acuerdo de paz. Esto quiere decir que hoy quizás no estaríamos hablando de paz total si no hubiera habido un acuerdo del Teatro Colón. Y hay 2 derivaciones importantes, 3, perdón. La primera de ellas tiene que ver con las conclusiones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que surgió del Acuerdo de Paz del Teatro Colón y señala claramente en sus recomendaciones y conclusiones la importancia de diálogo con la multiplicidad de actores de la violencia armada existente hoy en Colombia. Y habla explícitamente incluso de los narcotraficantes. Eso no fue solamente la creación de este gobierno, es la derivación de un acuerdo de paz del Teatro Colón. Una segunda, muy importante, los planes de desarrollo con enfoque territorial que llevaron al país a identificar que había unos territorios rurales de conflictividad armada, que hoy persiste y que es incluso más allá de las 16 áreas de operación de los planes de desarrollo de enfoque territorial en Colombia. Una tercera, que tiene implicaciones culturales y políticas que hoy tienen discusiones y tendrán discusiones muy profundas en el país, que es aquello de el derecho restaurador. Y que significa cómo se transita de las violencias, una violencia política a partir de una expresión armada, a la vida civil y al ejercicio pleno de los derechos. Cuando llegamos el 7 de agosto a prestar ese servicio al país, nos encontramos, como lo decía el Comité Internacional de la Cruz Roja, con 6 conflictos armados. En el momento de suscripción del Acuerdo de Paz del Teatro Colón el 16 de noviembre del año 2016, eran identificados 3. Es decir, que se multiplicaron. Ese reciclaje de la violencia obedeció a los incumplimientos iniciales del Acuerdo de Paz del Teatro Colón. O cómo cuando luego de dar las armas, entregarlas y depositarlas en unos containers, de agruparse en lugares de transición y de mantener un proyecto colectivo con sus ideas, esas áreas que fueron dejadas por las FARC nunca fueron ocupadas por las fuerzas militares conforme a lo que estaba acordado. Es más, lo que sucedió el 16 de noviembre del año 2016, simultáneamente en la suscripción del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, en el cual tuve el honor también de estar presente, fue lo que nunca había sucedido anteriormente.
la operación de estructuras criminales como las AGC en territorios del Chocó que nunca habían tenido una presencia permanente hasta el día de hoy, que se amplió a los Montes de María meses después y que hoy tiene cerca de 14 departamentos donde operó la extinta FARC bajo su control y dominio. Pero lo mismo podemos decir del sur de Bolívar. Nunca había ocurrido que este tipo de operación criminal, que algunos denominan paramilitares, hoy tuviera control poblacional en el Magdalena Medio. Obviamente lo tuvo en los 80, en la herencia del paramilitarismo de Puerto Boyacá, pero nunca había logrado tener una presencia sostenida y permanente en localidades al interior de esos territorios. Nos encontramos con una situación que hoy es de lo más problemático en la construcción de la paz total, pero que tiene una raíz muy cercana. Y debo recordar que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos intentó el desmonte de esa estructura armada, que en ese momento eran 2.500 hombres. Hoy, de acuerdo con la información institucional, son 6.000. Según la información por fuentes externas, son 9.000. ¿Y qué no decir de lo que sucedió en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde 1.000 hombres de un grupo armado controlan áreas de operación donde estuvo las FARC, donde hay pueblos Cogi, Huigua, Arhuacos, sectores campesinos, y donde cerca de 1.000 hombres están allí, incluso con una operación en la ciudad de Santa Marta. Nos encontramos, como ya lo dijo el senador Cepeda, con un crecimiento exponencial del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y con dos expresiones armadas, unas disidencias que pueden tener hoy cerca de 2.800 hombres, de acuerdo con la información interna que está en el gobierno, que operan en 16 departamentos de Colombia, y unas estructuras que nacieron en agosto del 2019, ambas se afirman de origen político o con motivaciones políticas, con cerca de 1.800 hombres, operando en cerca de 8 departamentos de Colombia. Y esto sucedió después de la firma del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, solo para referirnos a las violencias rurales, sin señalar los asuntos de las violencias urbanas que están relacionadas con esas violencias rurales, porque era muy fácil contratar sicarios en la ciudad de Cali para llegar a los AETCRs del norte del Cauca y asesinar firmantes de la paz. Entonces, este gobierno tiene clarísimo desde el comienzo que el Acuerdo de Paz del Teatro Colón es fundamental para cumplir, debe ser cumplido, pero es fundamental para que sea posible el gran propósito de la paz total. ¿Qué nos encontramos? Con un escándalo periodístico, como lo ha dicho el doctor Iván Cepeda. ¿Qué hicimos a la semana siguiente de ingresar a esta oficina? Nos reunimos con Transparencia por Colombia, que es el capítulo de Transparencia Internacional, para que iniciara un estudio de lo que ha sucedido en desarrollo de la implementación del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, en términos de los recursos, de su uso, su destinación, y encontrar elementos de indicio que nos permitan avanzar en una fase posterior a exigir una investigación judicial
seria, eficaz, oportuna de lo que ha sucedido allí. Tenemos un primer avance de una investigación que ya lleva 7 meses y que se complementará con una segunda parte, pero les puedo dar unos elementos iniciales de las conclusiones iniciales de Transparencia Colombia. Dice, por ejemplo, no toda la contratación pública asociada a la implementación del Acuerdo de Paz se encuentra registrada con el marcador Paz en las plataformas SECOP. Muestra de esto son los cerca de 34.000 contratos que no tienen definido el punto del Acuerdo de Paz al que están relacionados, la mayoría consignados en esa plataforma. O, por ejemplo, múltiples contratos que no están relacionados a la implementación del Acuerdo de Paz. Con eso nos encontramos. Para señalarles algunos de los elementos de fondo de lo que ha tenido alguna implicación en la implementación del Acuerdo de Paz del Teatro Colón. Adicionalmente nos encontramos con la siguiente situación que es importante recordar. El Plan Marco de Implementación, el PMI, se incorporó en junio de 2018, es decir, 14 meses después respecto a lo que se había acordado en el acuerdo final. Pero no solamente fue grave eso, ya ahí había un rezago político y de decisiones administrativas, algo mucho más grave. En ese momento, los 16 planes de desarrollo con enfoque territorial y los 16 proyectos de sustitución no habían sido contabilizados, planificados, ni tenían financiación. Es decir, que nos encontramos con un hecho que hoy tiene graves consecuencias. La desfinanciación obedece a que en esos 14 meses estos asuntos sustanciales del Acuerdo de Paz no fueron contabilizados, carecieron de financiación y lo que aparece públicamente con billones de pesos está limitado por la exclusión de estos asuntos sustanciales para la implementación del Acuerdo de Paz en materia de financiación. Nos encontramos con la ausencia real de la CECIBI. Hasta hoy hemos logrado 8 sesiones, dando el carácter vinculante de un acuerdo entre partes contratantes a ese escenario. Por supuesto, aprendiendo muchas cosas que solamente se dan en la práctica, no en la conceptualización ni en las ideas. Y nos han permitido allí tener un diagnóstico sobre los mecanismos de participación, sobre el abordaje de asuntos normativos sobre los cuales hay déficit, pero también sobre soluciones estratégicas relacionadas en conformidad con la gran apuesta de la paz total. Así las cosas, entonces, volvemos a reiterar que el Acuerdo de Paz del Teatro Colón es sustancial y que nosotros entendimos que el hecho de que se vinculara la responsabilidad de la implementación en la oficina del Acuerdo de Paz no tuvo la pretensión de desconocer la importancia crucial. Quería fundamentalmente construir y dar una idea de la coherencia del Acuerdo de Paz del Teatro Colón con el conjunto de procesos que pudieran adelantarse. Pero la pretensión nunca fue disminuir, negar, ocultar, señalar, tapar un acuerdo que, insisto, es el que ha generado unos efectos concretos al país y, entre otros, un oxígeno
para la construcción democrática en el gobierno del cambio. Desconocer eso sería negar la importancia de la paz y la importancia de ese acuerdo de paz. Adicionalmente, coincidimos con el infortunio de tener la imposibilidad de hoy vivir la esperanza de una reforma política que posibilitara la oxigenación mucho más profunda de esta democracia. Hoy, a raíz del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, tenemos unos retos comunes en los diferentes escenarios territoriales donde se construye la paz en nuestro país. El objetivo de la paz total está en armonía y complementariedad con el Acuerdo del Teatro Colón. El Acuerdo del Teatro Colón plantea la eliminación de la violencia en el ejercicio de las ideas y de los proyectos políticos. Eso es lo que pretendemos. Es decir, complementamos lo que aparece en el Acuerdo del Teatro Colón. Y tenemos un reto mucho más complejo, que se deriva de la discusión de la sustitución del cultivo o el uso ilícito para las economías ilegales transnacionales del narcotráfico, pero que además no es el único problema de la economía ilegal. Está la minería ilegal, está la deforestación, está el contrabando. Asuntos complementarios efectivamente para hoy tratar de resolver de raíz las expresiones que motivan a que muchos ejerzan la violencia. Entonces, complementario a ese gran capítulo que nos colocó en tono con una discusión sobre qué significa eso en nuestro país, complementamos con estos otros asuntos. ¿Y esto qué significa? Significa identificar no solamente esas fuentes de financiación, sino significa identificar el país que hoy tenemos, sobre el cual es necesario cimentar las bases de la construcción de una sociedad en paz. Y el punto de partida entonces significa reconocer no solamente la desigualdad rural por el control de la tenencia de la tierra, sino la violencia urbana asociada también al control del uso del suelo en las ciudades, sino a que en las ciudades todas estas economías ilegales, desde el contrabando, las de la cocaína, están expresándose no solamente en el microtráfico, sino en la gran lavandería de muchos centros comerciales, centros de negocios que están ante nuestra vista. Por tanto, el Acuerdo del Teatro Colón nos abrió una mirada y la paz total lo que ha descubierto es, a partir de esa mirada, la mayor complejidad de las raíces de unas profundas violencias donde los niños y los jóvenes están vinculados. Así las cosas, entonces podemos señalar: sin el Acuerdo de Paz del Teatro Colón, la paz total es inexistente. Sin el cumplimiento del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, difícilmente las demás expresiones armadas, con independencia de su motivación o naturaleza, van a creer en los escenarios de conversación, de proyectos de sometimiento judicial o de construcción de paz. Elementos adicionales para unas respuestas iniciales. En este momento no existe sino una mesa de paz o de diálogo de paz
que es la que se desarrolla con el Ejército de Liberación Nacional. La trazabilidad, que puede ser verificada con los informes que están en nuestra oficina, muestra cómo al Ejército de Liberación Nacional le hemos exigido el respeto a los firmantes de paz. Entonces dirán algunos, como no hay mesas de paz, entonces no se les exige nada a los demás. Vuelvo a decirlo públicamente. Estos 8 meses han sido fases de exploración con diversos grupos armados, que han manifestado públicamente o en privado, a través de textos escritos, de videos, su disposición a ser parte de la paz total. Entonces estos 8 meses, insisto, con excepción del Ejército de Liberación Nacional, hemos desarrollado acercamientos y exploraciones. En estos acercamientos, ¿qué hemos hecho? Primero, exigir muestras concretas de respeto a la vida de los firmantes de la paz, de los líderes y lideresas sociales, evitar las confrontaciones armadas con los grupos armados con los que mantienen operaciones de disputa territorial y evitar confrontaciones letales con la fuerza pública. Entidades como el SERAC podrán ustedes leer su información, indicarán si ha habido una reducción en algunos indicios y elementos de la violencia. Si las muertes letales, o las muertes, perdón, se han reducido significativamente. Adicionalmente a esa exigencia, cualquier información que hayamos recibido de manera directa o por interpuestas fuentes nos han permitido actuar de manera inmediata para realizar planes de acción con la finalidad de proteger la vida de las personas. Quiero recordar aquí lo que sucedió en Ituango hace unas semanas. 2 integrantes o firmantes de la paz fueron retenidos, secuestrados o llevados a la fuerza por una estructura, las AGC, y fueron regresados cerca de 36 horas después. Solo para señalar un hecho, hay muchos más. Y con esto no quiero justificar, ni señalar, ni indicar, y menos sugerir que nos estamos lavando las manos por los hechos dolorosos de cada asesinato de un líder social o de un firmante de la paz. Pero sí quiero señalar y dejar claro ante todas y todos ustedes que hemos obrado de manera inmediata frente a cualquier situación conocida de manera directa por nosotros o denunciada. Nada, absolutamente nada, se sustenta en la impunidad. Nosotros no creemos que la mentira, el engaño o la ficción de verdades posibilite construir una democracia seria y novedosa o nueva para nuestro país. Y afirmando entonces el hecho de nada puede quedar en la impunidad, me estoy refiriendo a que los hechos son tramitados inmediatamente. Si el aparato judicial no ha investigado, es un problema del aparato judicial. Si la Jurisdicción Especial de Paz JEP no ha obrado, es un problema de la Jurisdicción Especial de Paz JEP. Y ahí hay una gran discusión que debe profundizarse. ¿De qué nos sirve hacer acuerdos de paz si no tenemos aparatos judiciales eficaces que nos permitan esclarecer los crímenes que están sucediendo contra la paz? ¿De qué nos sirve tener hoy
unos elementos de un informe de 7 meses de Transparencia Internacional, estamos seguros que los responsables de esos hurtos, robos, van a pagar? No, por lo menos yo no tengo la certeza, no comprometo la voz del presidente ni del gobierno nacional, con el respeto de mis compañeros. Pero ¿qué nos ha demostrado la justicia? Aquí hay unos cuantos chivos expiatorios, pero aquí no hay una desestructuración de los aparatos criminales de corrupción que hay dentro de las instituciones. Entonces, todo esto serán constancias históricas. Y aquí entonces la discusión nos empieza a llevar a otra gran pregunta, que es el acuerdo nacional. Y creo que ahí hay un asunto de fondo. Y el acuerdo nacional es el desnudarnos. Y ese desnudarnos significa cómo la corrupción ha sido un factor que ha generado y sostiene la violencia en el país, con diversas motivaciones. Y esto es parte del gran acuerdo nacional. La verdad. ¿Será que podemos desnudarnos y decir y reconocer nuestras responsabilidades y esas verdades y pactar a partir de esa enunciación y reconocimiento de responsabilidad los principios básicos de una nueva democracia? Un elemento de respuesta a algo que es mucho más complejo, pero que creemos que es importante. Hoy los territorios que hemos permanentemente recorrido, día y noche sin descanso, durante estos 8 meses de trabajo con todo este equipo que está aquí presente y más que no están presentes, nos plantean eso. Todo lo que pasa, todo lo que vemos, todo lo que vivimos en desarrollo con el plan de desarrollo con enfoque territorial, todas las extorsiones presentes, todos los hurtos pasados, nos demuestran que la paz fue una quimera. Así lo dice la gente, la de carne y hueso, la que formuló esos planes de desarrollo con enfoque territorial con mucha participación. Pero entonces, para ver esa realidad hay que reconocer otra, que va a escandalizar. ¿Quiénes son los que hacen las pequeñas obras de los planes de desarrollo con enfoque territorial? Los armados que ocupan esos territorios que el Estado colombiano nunca quizás tuvo la voluntad de ocupar. Y entonces usted va a una zona de operación de las AGC. ¿Quién construye la escuela? Las AGC. Y estaba en el Plan Nacional de Desarrollo con enfoque territorial del Acuerdo de Paz. ¿Quién construye el puesto de salud en Montes de María? Las AGC. ¿Quién construye los proyectos ecoturísticos en la Sierra Nevada? La Autodefensa Conquistadores de la Sierra Nevada. ¿Quién construye las iniciativas de sustitución de cultivos de uso ilícito? La disidencia de las FARC. ¿Quién excluye y sustrae laboratorios de cocaína del territorio? Esa es la realidad con la que nos encontramos. Entonces, ¿qué sería el gran acuerdo nacional? ¿Qué sería la construcción de la paz total? Reconocer esas realidades, reconocer que aquí hay una arquitectura importante sobre la cual tenemos que dar respuestas muy concretas. Pero esas respuestas muy concretas se encuentran frente a esas realidades y entonces resulta que nuestros compañeros
de los PENIS o de la Agencia Nacional de Tierras nos tienen que decir, o los de la Agencia de Restitución, vamos a ir a tal territorio, Danilo, ¿cómo hacemos? ¿Podemos ir? Y entonces tenemos que pedir permiso para ingresar, tenemos que asegurar que los funcionarios que construyen la paz no les vaya a pasar nada, porque esa es la realidad. Un Estado de Derecho con muchas expresiones de desecho de Estado de Derecho. Esa es la realidad. Y así estamos tratando de cumplir este gran acuerdo. Esas son las condiciones. Pero no le tenemos miedo a las condiciones, lo asumimos. Personas, por ejemplo, que están comprometidas con la paz, bloqueadas por operaciones de contratistas, de los planes de sustitución de gobiernos anteriores que se quedaban con un alto porcentaje de esos ingresos de los PENIS, y no se puede trabajar con las comunidades directamente afectadas, porque la cadena criminal corrupta tiene una capacidad también de corromper, con todo el respeto, también a muchas lideresas y lideresos sociales. Ese es el país, esa es la realidad. Y hoy les puedo decir que nadie quiere cárcel. Por ningún delito. Y cuando digo hay una tensión, cuando hablamos de impunidad, ¿de qué estamos hablando? Y cuando decimos de dialogar, ¿sobre qué podemos dialogar? ¿Qué proyecto de país y de nación queremos a partir de lo que ya implícitamente está en el acuerdo de paz del Teatro Colón? ¿A quién incluimos? ¿O vamos a excluir? ¿O vamos a vetar? ¿O nos vamos a vetar? Bien, con ese panorama de base, agrego entonces otras respuestas más concretas. En 8 meses se han constituido 4 zonas de reserva campesina. Asunto fundamental que deslegitima para algunos grupos armados unas reivindicaciones de origen político. La Tuna, en Santa Rosa del Cauca, la de Puerto Rico en Meta, Lozada Guayabero y Sumapaz, donde recientemente fue asesinado un compañero del Partido Comunista. Y no es como lo dice el tiempo hoy quién fue el responsable, como expresión de violencia armada. 4 zonas de reserva campesina, y queremos avanzar, porque esta es una forma de deslegitimar el uso de la violencia por razones políticas. La priorización de la adquisición de 3 millones de hectáreas. El presidente nos ha dicho, por lo menos, Gerardo y viceministro, mentirán si estoy diciendo algo que es inexacto, tendríamos que estar entregando 250.000 hectáreas semestrales. Y resulta que nos encontramos ya no solamente con las 42 trámites para la Agencia Nacional de Tierras, sino vamos a suponer que se logre un acuerdo con un sector empresarial agrario como Fedegan. ¿Cuántos trámites hay que resolver para que esa entrega comprada pueda luego distribuirse a los campesinos? Porque estamos en una maraña de requisitos que hacen imposible ser eficaces, pero esos requisitos se evaden
para la corrupción fácilmente y no pasa absolutamente nada. Pero seguro que si nosotros hacemos efectivos los mecanismos y reducimos los tiempos, vendrán las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación para destituir a los funcionarios que hagan y desarrollen mecanismos expeditos. Ya no lo han planteado frente al tema de la restitución de tierras. Ya no lo han planteado frente a la Agencia Nacional de Tierras. Es decir, ya hay un temor generalizado a buscar los mecanismos expeditos para reducir la tramitología que impide la eficacia en el cumplimiento de un acuerdo. Si bien se han entregado 7.000 hectáreas al Fondo de Tierras, que es algo risible, lo que podemos decir comparativamente con los años anteriores es que hemos hecho muchísimo. Muchísimo. Y uno, 7.000, vamos a presentar ese informe al Congreso, 7.000, pues sí, es la verdad, no vamos a mentir. Pero cuando miramos proporcionalmente hacia atrás, es muchísimo. Se han formalizado en estos 8 meses 115.530 hectáreas de tierra. Y estamos trabajando en 7.884 otorgamientos a familias campesinas y desarrollando cerca de 5.000 contratos de conservación. En relación con los PEDs, ya el doctor Raúl Delgado dirá lo que se ha hecho. Se está, a partir del diagnóstico que nos encontramos, en los pocos meses que él lleva como director, trabajando directamente con las comunidades que formularon los planes de desarrollo con enfoque territorial, los grupos motor, en un trabajo silencioso que muy poca gente reconoce, territorio a territorio, para ver qué es posible desarrollar en los próximos 3 años y medio, porque tenemos que partir de la verdad, no de la mentira y la ilusión y de las quimeras. Es un trabajo responsable, porque no pretendemos engañar ni mentir. Y si es 3 proyectos, y no como sucedió en los años anteriores, tanta formulación de proyectos, ¿cuántos se perdieron? ¿Cuántos están extorsionados? ¿Cuántos se robaron de esos proyectos en contratación? Y hoy podemos decirles a ustedes que hay 193 proyectos de los PEDs en terminación, que hay 439 en ejecución y que hay una ampliación prevista a partir del diagnóstico que está desarrollando en cabeza y todo su equipo de trabajo Raúl Delgado. Participación política. Aquí están algunos de los sujetos de la exigencia y que les agradecemos que nos hayan puesto desde las primeras semanas de agosto en tierra. Está la instancia especial de alto nivel de pueblos técnicos YAMPE. Gracias a su tosudez y a su exigencia, logramos activar ese mecanismo. En medio de todas estas afugias y circunstancias, si ellos no persisten, no insisten y no nos molestan, quizás hubiera quedado a un lado, no por ausencia de voluntad, sino por la dificultad de un entramado tan complicado de tantos asuntos por resolver. Pero también la alta instancia de mujeres. Hoy estamos, y ya lo explicará la directora de la unidad, la doctora Cuartas, en la construcción de los mecanismos que posibiliten su implementación de manera muy concreta y financiera en dinámicas territoriales.
Para nosotros es muy importante estos temas, estos sujetos de derecho, porque es que en ellos se sustenta la construcción de la paz. Y por eso para nosotros estas instancias son fundamentales. Y entonces unos nos plantean, no, oiga, pero entonces va la alta instancia a la mesa del Ejército de Liberación Nacional, y les decimos, ¿quién sabe? ¿Por qué? Porque todo el mundo es celoso de lo que construye. Entonces, como eso ya fue el acuerdo del Teatro Colón, pues difícilmente. Pero eso no niega que vayamos a construir escenarios de participación con todos los grupos, con todos, absolutamente todos, sin excepción. Adicionalmente, esta reactivación de la participación ciudadana ha estado ligado a 35 acciones territoriales de día y medio en escucha de comunidades negras, indígenas, campesinas, pueblo ron, movimiento LGTBI, en la zona de conflictividad armada hoy existente. La Oficina de Paz está convencida de que la paz la hace la sociedad, la hace esa sociedad violentada por los diversos grupos armados. Y por eso la prioridad ha sido esos diálogos y esas escuchas. Y lo que estoy hablando aquí, compartiendo con algunos elementos a ustedes, es fundamentalmente lo que la gente nos ha dicho. Desde zonas en veredas remotas hasta llegar a cascos urbanos. Jornadas, insisto, de día y medio, a las cuales nos han acompañado iglesias, cuando ha sido posible la misión de verificación, la MAPOEA, embajadas. Ojalá nos puedan acompañar políticos y políticas para que entendamos por qué estamos hablando de la paz total. Recientemente se constituyó o se reactivó el Consejo Nacional de Paz, asunto o mecanismo fundamental, no el único ni el exclusivo, para construir y ayudar en esta política de paz. Estos encuentros directos en los territorios nos han llevado a encuentros no pensados con grupos armados irregulares en esos territorios, a escuchar a las bases sociales de esos grupos, pero también a las bases armadas de esos grupos, a empezar a diseñar treguas para evitar que esa disputa territorial genere afecciones sobre civiles, para enfrentar el confinamiento, para proteger a firmantes de la paz que se encuentran en zonas cercanas y también a los líderes y lideresas sociales. Sobre el acceso a las tierras para reincorporados. Este gobierno en estos meses ha comprado 8 predios para 4 AETCRs. Ya mi colega, compañera Alejandra les compartirá los detalles. Se adelantan la adquisición de 5 compras de predios para igual número de AETCRs en Meta, Cesar, Cauca, Arauca y Sucre. Igualmente hay una propuesta de articulación mucho más eficaz con las apuestas productivas a partir de la evaluación que hemos escuchado de los propios firmantes de la paz, que han manifestado claramente cómo los proyectos productivos se han convertido más en un paliativo que no ha posibilitado el desarrollo de sus capacidades productivas y el mejoramiento de su calidad de vida. Además de hablar con el partido Los Comunes y las cooperativas, hemos hablado con muchos actores sociales que están involucrados en dinámicas cooperativas
con los firmantes de paz, que nos están mostrando que las apuestas productivas y las apuestas ambientales también son propuestas de reconciliación. En relación con los asuntos de seguridad, hay que señalar que al lado del ministro de Defensa, Iván Velázquez, se inició la reactivación de la UNIPEP, que a comienzos de este gobierno solamente tenía 39 unidades policiales de paz. Hoy la proyección es acercarnos a más de 3.000. ¿Para qué? Para generar una presencia permanente en los territorios donde se encuentran no solamente los firmantes de paz, sino poblaciones a merced de la violencia. Igualmente, se han desarrollado acciones de diálogo con la UNP a fin de fortalecer ese mecanismo de protección autónomo que allí existe y que posibilite dar respuestas mucho más eficaces de carácter colectivo para muchos de los firmantes de paz. Ya sobre los PENIS y los proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito, el doctor Felipe mostrará aquí cómo se pretende cerrar los PENIS este año con la inversión y el presupuesto que se ha aprobado y cómo se va a dar un nuevo enfoque a esta intervención. Y esto no significa negar el acuerdo de paz, significa cumplirlo, cerrarlo, pero comprender hoy una realidad, que en el momento en que se firmó el acuerdo de paz del Teatro Colón, había muchos menos municipios con siembras de hoja de coca, que hoy la multiplicación de la hoja de coca ha generado que la mirada sea ampliada y que el aprendizaje que ha dejado la inversión en los PENIS, que están contemplados en el acuerdo de paz del Teatro Colón, tengan unos ajustes que realmente posibiliten la sustitución de estas fuentes de economía para los campesinos y campesinas. Así que este propósito en cabeza de Felipe será explicado en los próximos minutos. Hay que agregar dos asuntos adicionales. La conferencia internacional planteada y proyectada va a tener diversos escenarios. El canciller, en este sentido, ha venido hablando con los diversos presidentes de la región y sus cancilleres para convocar a una gran conferencia inicialmente en América del Sur en relación con el tema de la droga, pero luego se desarrollará un escenario posterior con los países de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Adicionalmente, la Oficina de Paz ha estimulado y acordado con el Consejo Mundial de Iglesias y con otros actores internacionales una acción que permita convocar a una conferencia de sociedad civil en los Estados Unidos y otra en la Unión Europea en el próximo semestre, a fin de que la sociedad civil se exprese en relación con esta problemática que afecta la democracia, pero que en particular afecta a la juventud y a la niñez en nuestro país. Adicionalmente, como ustedes lo conocen, esto que fue acordado en el Teatro Colón y evaluado por el presidente de la República ha llevado a redireccionar la política nacional y las relaciones internacionales frente a este asunto tan complejo, que pareciera ser hoy tener unas ventajas comparativas, fundamentalmente y sustancialmente porque hay una reducción en el consumo de la cocaína de Colombia, porque los traficantes de droga no están comprando la cocaína colombiana, porque el mercado ha venido cambiando, porque las siembras con más tecnología y más eficacia se están desarrollando en otras partes de América y están posibilitando bajar los costos y generar un mercado mucho menos problemático en términos de
restricciones policiales, represivas o judiciales, y posibilita que ese cambio en el mercado genere unas condiciones adecuadas en la discusión nacional, que también sería importante irlo contemplando en el gran acuerdo nacional. ¿Qué hacemos frente a la droga? Pero ¿qué vamos a hacer frente a la minería ilegal? ¿Qué vamos a hacer frente a la deforestación? ¿Qué vamos a hacer frente al contrabando? ¿Cómo se involucra esto en un gran acuerdo nacional? Sobre los derechos de las víctimas, ya el presidente lo dijo, pero lo que sí les puedo decir es lo siguiente. Con la unidad de víctimas hemos priorizado 14 propuestas de reparación colectiva en las zonas más vulnerables de Colombia, con comunidades negras e indígenas, y esto con un propósito de restauración de los derechos y de lograr presencia institucional en estos lugares de Colombia. En relación con los avances y proyecciones de la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, vuelvo a decirlo como lo dije al comienzo de esta intervención. Estamos asumiendo las recomendaciones y conclusiones de la Comisión de la Verdad. Sobre la implementación de las sanciones propias y TOAR, compartimos con el Partido de los Comunes la preocupación de la desviación e interpretación de la Jurisdicción Especial de Paz, que convierta este mecanismo transicional en un órgano punitivo. Adicionalmente, hemos planteado en las reuniones internas con todos los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz que el sentido de las sanciones restauradoras deben posibilitar la reconciliación a partir de la verdad. Y no, como se plantea en el COMPES, que suscribió el anterior presidente de la JEP y el presidente Duque, como un mecanismo, nuevamente, de más recursos que debe poner el gobierno, aislado de toda una política de intervención social ambiental en los territorios, y no con que se abra la duda y la posibilidad de que los firmantes puedan ser llevados a lugares de privación de la libertad, a pesar de haber demostrado sus compromisos con la verdad y con la reparación de las víctimas. Y eso es materia de preocupación, pero somos solamente una expresión del Poder Ejecutivo, no somos el órgano jurisdiccional y tampoco podemos imponer a esos magistrados y magistradas nuestra visión, pero sí nuestra visión crítica, que además está consignada en las grabaciones que ellos hacen de nuestras intervenciones y que el país podrá conocer si es así o no es así. Y para terminar, además de reconocer la importancia de la ampliación del mandato de la misión de verificación de Naciones Unidas, además de reconocer que en estos 8 meses hemos logrado 4 emisoras comunitarias, o de las 20 firmadas, se implementaran, que el capítulo étnico, que es de particular interés y preocupación, hemos tenido diálogo directo con las comunidades afectadas. Las del Curvarado y Jiguamiando, que aparecen allí señaladas como de manera específica, y las de Alto Mira. Para lograr hacer una intervención conforme a los propósitos del capítulo étnico, necesitamos lograr, en el caso de Alto Mira, una tregua entre los 2 grupos armados en disputa, para proceder a un desminado. Luego de proceder al desminado, iniciar un proceso digno de retorno de las poblaciones. Mientras eso no exista, difícilmente logremos una aplicación del capítulo étnico en relación con estos dos comunidades negras e indígenas que habitan en estos territorios. Y esto no depende solamente del gobierno,
Si nosotros lográramos avanzar, por ejemplo, en el levantamiento de las órdenes de captura de quienes son parte de la segunda Marquetalia, lograr su reunión de mandos, podríamos propiciar un espacio para resolver la situación del Alto Mira. Hay asuntos que escapan al acuerdo de paz en términos de la disposición de gobierno. Por eso es importante tener estos otros elementos. Respetando la autonomía de poderes, hay asuntos que el gobierno solo no puede resolver. Y los llamo a la sensatez, a la comprensión, insisto, no a la justificación. Y por eso vuelvo, ya para terminar, al plan marco de implementación. Estamos trabajando muy responsablemente en ese tema. Por eso ese trabajo que está haciendo Raúl, el trabajo que está haciendo Felipe, el trabajo que está haciendo Gerardo, es fundamental. Al lado de Gloria, que es la coordinadora de ese trabajo, ese plan marco de implementación va a ser muy realista, sin engaños. Muchos van a decir, van a aumentar el rezago, pero es preferible decir, aumentamos o mantenemos el rezago, pero cumplimos con lo que es posible y real, conforme al Plan Nacional de Desarrollo que se ha aprobado en el Congreso y conforme a las finanzas existentes, no a las finanzas que no existen. Y por eso el Plan Marco de Implementación es un compromiso, hasta que haya un alto consejero del Acuerdo de Paz, le entregaremos un documento riguroso, trabajado por todos los que estamos metidos en este tema de la paz, para entregarle lo más realista posible de posibilidades. Y ojalá en ese momento podamos ser convocados nuevamente por el Congreso y mostrar la realidad de las finanzas públicas y de lo que existe. Nosotros, en medio de todas estas limitaciones, logramos que el Plan Nacional de Desarrollo consignara un capítulo independiente para el Acuerdo de Paz del Teatro Colón y que complementara, y ahí está expresado, complementara todos los demás procesos con el Acuerdo del Teatro Colón. Este año tendremos, si el Congreso aprueba, 13.000 billones de pesos para inversión, pero el plan marco de implementación será nuestra guía. Todas las dudas, inquietudes, preguntas serán bienvenidas. Hemos aprendido mucho. Vimos que la reestructuración del DAPRE tenía unos ejercicios claves importantes para lograr la eficacia de intervención del gobierno. Vimos las falencias de que en la unidad de implementación no estuvieron vinculados el conjunto de funciones que tenía la anterior consejería. Planteamos propuestas muy concretas de articulado para la modificación de los decretos y luego se saltó a la propuesta de que se cree la alta consejería. La decisión que sea adoptada por el presidente, por supuesto, la respetaremos, pero lo que queremos decir igualmente es que no hemos dejado un solo minuto. Primero solo 10 funcionarios, luego todos los que poco a poco se fueron vinculando al gobierno nacional para responder al Acuerdo del Teatro Colón, columna vertebral del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, columna vertebral que nos anima y nos lleva a pensar en la terminación de la violencia política en Colombia y la terminación de las violencias armadas criminales que ejercen gobernanza violenta en muchos territorios, en la protección de economías ilícitas. Muchas gracias.